El número 4, conocidos por casi todos, por alguno más que otro. Y por último, Javier Filtres. Se me ha escondido. Tenía que estar aquí adelante, ¿eh? No le gusta, no quería salir ni hablar, pero para no molestarnos, ¿eh? Nuestro representante como futuro presidente de la Diputación de Teruel. A todos vosotros y como no, al resto de compañeros presidentes de pueblos vecinos por su apoyo e interés, ya que son los que están haciendo posible que podamos presentar este proyecto. Sin extendernos mucho, nos gustaría transmitir este proyecto. Este proyecto nace de la preocupación ciudadana por nuestro pueblo. Bueno, muchos, seguramente con alguno habría comentado alguna cosa guay. Básicamente por la mejora y la resolución de las necesidades que entendemos que hay, con ilusión y ganas de trabajar por calle. Dejando de lado las cosas principales por las que venía este proyecto, los ideales políticos o partidarios, sin enfrentamientos y básicamente con diálogo. Diálogo que compartimos con nuestros pueblos vecinos, con los que compartimos tradiciones, familia, amigos, costumbres e intereses. Intereses por revitalizar la zona, la comarca, lo que viene a ser nuestra tierra. Y cualquier idea que se pueda presentar en concreto en los pueblos, gracias a la comunicación y al diálogo que tenemos, pues la queremos implantar aquí. Sin más, veréis que me han dicho que no lo vamos a pensar sin querer. No estoy acostumbrado a estas cosas. Aquí sí, luego veréis que tiene tantas. Las caras que conocéis son las que un rato veréis. Son las de Mar, las de Enrique, las de Lourdes, las de Juanmi, las de Miguel, las de Miguelín. Todas ellas, bueno, la mía. Entiendo que casi todos los conocéis. Me llamo Raúl. Ay, Cristina, coño, que me habéis puesto con americanas y pensaba que venía de fuera. Hoy vamos a conocer una lista que es un lujo para el aceite. Es un lujo por la formación y por la capacidad que tienen todos los miembros que la integran. Y yo, como luego veremos los temas locales, bueno, solo quería hacer referencia a, por ejemplo, el interés y el trabajo que hemos puesto. O sea, no venimos aquí por primera vez, hemos hecho bastantes visitas y la comarca la conocemos muy a fondo. Pero que hacer una referencia, por ejemplo, a la trascendencia que para nosotros y cómo hemos defendido el sector primario, el sector de la agricultura y la ganadería en la zona, como hemos intentado pues, que esas áreas de regadío digamos, que queréis tener o que queréis consolidar se puedan fructificar, como hemos defendido también en el Congreso, en todos los presupuestos generales, que se faciliten enmiendas para constituir las balsas laterales del Matarraña. Es decir, que son cuestiones que nos preocupan mucho porque son de nuestros pueblos. Sabéis que nosotros somos una formación que a veces muchos la tildan de localista porque presta mucha atención a los problemas locales. A veces nos acusan de pues vosotros sois el partido de las farolas, de las rotondas, la que aquí venís a pedir desde una acequia, un camino, a una cosa para regar. Decimos, sí, nosotros venimos a pedir lo pequeño y también lo grande. Nosotros venimos porque no, en modo alguno vamos a dejar de pedir lo que necesita cada uno de nuestros pueblos. Pero estamos ante unas circunstancias excepcionales, no estamos en la situación, digamos, normal, ordinaria del trabajo político, y hoy venimos a presentar una candidatura municipal importante. Pero yo quería hacer una reflexión, porque lo municipal lo tocarán ellos a fondo, una reflexión de lo que puede significar o de lo que significa realmente en Teruel hoy en día votar una candidatura municipal como la de Teruel existe, ¿no? Sabéis que en el organigrama político aragonés votar en las elecciones municipales no es votar solo una vez, votas 3 veces sin darte cuenta. En el mismo voto estás eligiendo tu alcalde, si no es el alcalde, tus concejales, pero estás eligiendo también la comarca y estás eligiendo también la Diputación Provincial. Por eso es más significativo de lo que parece el voto municipal. Nosotros, una de las medidas que proponemos es precisamente que ese voto se desligue, o sea, que pueda ser factible votar directamente a los consejeros de la comarca o pueda ser factible votar directamente a los diputados provinciales, que no sea por elección directa.
Primero porque es más democrático elegir directamente a tus representantes y no que haya, digamos, tejes-manejes internos en los partidos para elegir esos representantes. Pero también, sobre todo, porque muchos nos transmiten que votarían a fulanito, a un amigo suyo, lo votarían para alcalde, pero nunca votarían a su partido, como por ejemplo para presidir la Diputación, ¿no? Entonces, esas facetas hemos de ser capaces de separarlas. Pero bueno, de momento está como está, de momento que sepáis que cuando votéis el día 28, elecciones municipales, estarán votando 3 cosas, y aparte estarán las elecciones autonómicas. Pero suelo decir que cuando se vota a Teruel Existe en una elección municipal se está votando todavía mucho más. O sea, cuando el día 28 votéis a Teruel Existe, estaréis votando mucho más de lo que parece. Estaréis votando y apoyando la consolidación y el fortalecimiento de un proyecto político histórico en la provincia de Teruel. Porque es la primera vez que los turolenses estamos siendo capaces de conformar una herramienta de participación política propia que no dependa ni de jefaturas en Madrid ni de jefaturas en Zaragoza. Y eso es la primera vez históricamente que va a pasar en la provincia. Y es, lamentablemente, el único camino que nos han dejado para que la provincia pueda retomar su pulso y corregir la pérdida paulatina de población en la que estamos sumidos y que no conseguimos parar. Y hemos tenido que hacerlo y por eso somos partícipes y por eso decimos que es un momento histórico y que tiene mucha importancia que el día 28 respaldéis con fuerza este proyecto, porque nosotros no admitimos, no compartimos la idea de que lo que ha pasado durante los últimos 40 años en la provincia sea una cuestión inexorable. No compartimos la idea que defienden algunos de que el proceso de despoblación sea inevitable. No compartimos aquellos que dicen que esto no tiene remedio. Por supuesto que tiene remedio, por supuesto que creemos que tiene remedio. En el fondo, lo que aquí ha pasado en Teruel, lo que ha pasado en gran parte de las comarcas de Aragón, sabéis que Aragón es la comunidad autónoma más desvertebrada que hay en España, o sea, el 52% de su población vive solo en el 2% del territorio y el resto tiene densidades casi desérticas de población. Lo que ha pasado en la provincia y lo que ha pasado en la mayor parte de Aragón no son más que consecuencias malas, nefastas, de un modelo de desarrollo, de una serie de decisiones políticas que se tomaron y no se acertaron a corregir o no se quisieron corregir cuando se vio que sus consecuencias perjudicaban a gran parte del territorio, estaban provocando la pérdida de actividad económica, estaban provocando la crisis de muchos sectores económicos y al final estaban provocando la despoblación. La despoblación para nosotros es el síntoma último de un proceso de decaimiento que es lo que hay que frenar. Y esta formación de esta fuerza propia de los turolenses nace de muchas rebeliones. Nosotros nos hemos rebelado por muchas cosas. El Movimiento Ciudadano Teruel Existe lleva 23 años trabajando por la provincia y nos hemos rebelado por situaciones, por manifestaciones en Barcelona, en Valencia, en Teruel, en Zaragoza, en Madrid, pero vimos en su momento, en el 2019, que como movimiento social había un techo de cristal, había un límite que no conseguíamos superar, porque éramos recibidos por todo el mundo, nos han recibido todos los presidentes del gobierno, nos habían recibido muchos ministros, todos alababan el mérito que tenía la labor desinteresada y altruista que hacía Teruel Existe, y todos nos daban una palmadita en la espalda, pero luego se olvidaban de intentar aplicar soluciones a esos problemas que habían conocido, y decidimos crear la herramienta de participación política que constituye Teruel Existe. Y la decidimos jugándonos el tiempo en muchos sentidos, jugándonos nuestras vidas profesionales, nuestras vidas particulares, sabiendo que íbamos a tener que dedicar mucho tiempo a una lucha, pero que creíamos que no podíamos dejar demorar más. No podíamos consentir que pasasen otra década, otras 2 décadas, sin que nadie se levantase la voz, sin que nadie diese un puñetazo en la mesa y dijese hasta aquí hemos llegado. Y ese hartazgo salía de situaciones que nos llegaban al alma, que no sé si las conocéis alguna vez, pero que os las voy a ilustrar con 2 ejemplos. 2 ejemplos de lo que pensó el Estado a que iba destinada la provincia de Teruel. En el año 1974, un ministro llamado Martínez Cruz Esteruelas viene a Teruel a inaugurar un colegio. Y en el acto de inauguración literalmente dice: vosotros los turolenses estáis destinados a emigrar para hacer florecer a las provincias colindantes,
ya que estáis destinados a emigrar, os hacemos este colegio para que emigréis formados. Fijaros lo que significa el destino que el Estado había adjudicado a la provincia de Teruel. Es obviamente lamentable, obviamente uno de los motivos por los que nos rebelamos. Pero es que esto que podíamos pensar que había pasado ya con la transición democrática, y cuando llega la democracia, en el año 92, nos tenemos que escuchar de boca de un político hoy todavía activo, muy prestigioso, que en aquel momento era el ministro de Transportes, estoy hablando de Josep Borrell, nos tenemos que escuchar que en el Congreso que dice: ustedes comprenderán que el Estado no puede invertir en aquellas provincias que están destinadas a la despoblación, como Teruel, Soria, Zamora o Lugo. Otra vez lo mismo, en el periodo de la dictadura, en el periodo supuestamente de la democracia, que había aprobado una Constitución que decía que intentaría velar por el desarrollo en equilibrio de todos los territorios del país. Pero en el fondo, el papel que nos seguía destinando el Estado era ese. Era el de la despoblación, el de que nuestras gentes, nuestros recursos, nuestros emprendedores tuviesen que hacer su emprendimiento fuera, y el que aprovecharse de los recursos naturales para una explotación tipo colonial, el carbón, el hierro, las arcillas, extracción de la materia prima para irse, pero la principal materia prima es nuestra gente, y también el destino era que emigrase. Ante eso nos rebelamos, y esta es una rebelión con mucho trasfondo histórico. Esto no es un momento coyuntural, no es que ahora la provincia pues ha decidido votar a Teruel. Existe. Aquí hay mucho sustrato histórico, mucha conciencia entre todas sus gentes, muchos turolenses que, aunque ven que no salimos en televisión, que no salimos en los periódicos, que no salimos en los medios, cuando se van a su casa y tienen un tiempo para reflexionar, dicen: ¿para qué va a valer mi voto? ¿Para dárselo a los de siempre? ¿Para dárselo a los que llevan 40 años haciendo lo mismo y que, aunque han hecho cosas, que reconocemos que han hecho cosas, es evidente que no han sido suficientes? ¿O voy a apostar por una formación nueva que realmente no tiene ataduras de ningún tipo, que su prioridad absoluta es cambiar el destino de la provincia de Teruel, el destino al que nos habían asignado? Y es evidente que estamos convencidos que muchísima gente, el día 27, la jornada de reflexión, va a saber que su voto que más vale, el voto que más vale será el que vote a Teruel Existe, porque estará consolidando este proyecto del que estamos hablando, estará consolidando un hecho histórico, estará participando en ese hecho histórico. Y esto que parece, fijaros que hemos pasado de hablar de acequias, de hablar de farolas, a hablar de hechos históricos de trascendencia. Esto es importantísimo. Importantísimo porque Teruel no solo ha conseguido ir formando esta herramienta política. Cuando nosotros nos presentamos ha conseguido muchos hechos históricos ya, por eso os digo que este también es un hecho histórico. Cuando Teruel decidió presentarse en el 2019 a las elecciones generales, fue la primera vez en Europa que una agrupación de electores conseguía ser la formación política más votada de su provincia por encima de los partidos hegemónicos de siempre. Y fue la primera vez en Europa que una agrupación de electores conseguía representación en su Parlamento Nacional directamente, es decir, en España, en el Congreso y en el Senado. Por eso os decimos que estamos acostumbrados ya a hacer hechos históricos, pero el fundamental, más importante que todos esos, es que ahora en las elecciones autonómicas seamos capaces de constituir un grupo parlamentario propio, potente, que permita decidir o influir decisivamente sobre las políticas del gobierno, incluso poder estar en el gobierno directamente. De manera que tengamos la certeza de que la acción política a partir de ahora se va a encaminar a corregir los desequilibrios territoriales internos de la comunidad autónoma. Que las prioridades van a ser dar oportunidades a cada una de nuestras 33 comarcas, a cada uno de nuestros 731 municipios, pero sobre todo a subsanar los déficits históricos y las deudas históricas que hay con la provincia de Teruel. Aquí se nos prometió un destino que ya hemos visto cuál era, un destino que no aceptamos, un destino que puede ser prometedor. La provincia de Teruel está capacitada para estar entre las punteras de Aragón y de España, porque tiene una situación geoestratégica envidiable, tiene capacidad de emprendimiento, y de eso sabéis mucho aquí.
tiene recurso humano potente, y lo que no podemos admitir es que la falta de inacción, la inacción sea la que nos condene. ¿Vosotros creéis que un país como España, que es la octava economía del mundo, una comunidad autónoma como Aragón, que se dice ser de las más potentes de España, ella misma se dice ser, sean incapaces de resolver un problema como frenar la progresiva despoblación de la provincia de Teruel? Por supuesto que son capaces. Lo que pasa es que no quieren, es que no se lo han planteado nunca. Les da igual. Les da igual así de duro. Entonces hemos de ser nosotros conscientes de que hemos de ser los propios turolenses los que tomemos en nuestras manos el futuro de la provincia. Y decir, hasta aquí hemos llegado. A partir de ahora no se cierra una escuela, no se cierra un centro de salud, no se cierra nada en la provincia de Teruel. Y vamos a cambiar. Orgullo de ser de pueblo, orgullo de ser rural, orgullo de ser de Teruel. Es que no somos menos que nadie y somos capaces de hacerlo. Hay gente que se piensa que la inteligencia solo está de la M40 en Madrid hacia adentro. No, también hay inteligencia fuera de la M40 y de la M50. Y hay mucha inteligencia, pero muchísima, capaz de llevar esta provincia a los niveles que está cualquier otra. El tema es que nos han de dejar y no nos han de predestinar, nos han de despredestinar como hicieron a una situación que no admitimos ninguno. Por eso os decimos, el voto del día 28 tiene muchísimo valor. Tiene un valor que casi ni os imagináis. Si el día 28 conseguimos que cuando salgan los mapas de España, entre las provincias que habrá azules y rojas, aparece una verde oscura potente que es Teruel, dirán, aquí está pasando algo, aquí los de Teruel se han vuelto a rebelar, están marcando hitos históricos, y eso es lo que queremos, marquemos hitos históricos, hagamos que los 14 diputados de Teruel sean de Teruel existe, porque aquí solo queremos diputados que se dejen la piel por defender la provincia, no ocupar sillones, a piel por defender la provincia. Y eso es lo que os pedimos, que seáis conscientes de la importancia que tiene vuestro voto del día 14, el autonómico y el local. El local para elegir ayuntamiento, comarcas y diputación, y el autonómico para exigir las Cortes y el Gobierno de Aragón. Y tener la constancia, la certeza que vamos a estar ahí, como hemos estado en el Congreso y en el Senado, peleándonos, aprovechando cada minuto del tiempo, diciendo que estamos aquí porque estamos por convencimiento. Estamos por convencimiento. Yo creo que si algo reconocen de todos nosotros es que aunque ahora todos digan, si os habéis dado cuenta, ahora todos dicen lo que decíamos nosotros. Lo que decíamos nosotros hace 3 años, cualquier defensa de un planteamiento ordenado de las energías renovables, de que se implantasen en el territorio respetando el patrimonio natural, que se tuviesen que colaborar en el desarrollo del territorio, nadie no lo compartía, nadie. Nosotros cuando se tramitó la ley de cambio climático fuimos los únicos que defendimos y conseguimos introducir que la implantación de las energías renovables se haría respetando el patrimonio natural y cultural de los pueblos y que tenían la obligación de contribuir a su desarrollo. Contribuir a su desarrollo, ya decíamos entonces, no es solo pagar las licencias a los ayuntamientos o los alquileres a los vecinos. Contribuir a su desarrollo es pagar un canon sobre un porcentaje de su producción que en el resto de Europa está entre el 20 y el 35% y que aquí se van de rositas. Aquí no dejan ni un duro para el desarrollo del territorio y por eso vienen aquí todos los fondos de inversión mundiales a invertir, porque se ahorran un pastón. Cada molino medio produce cada año de beneficios 500.000 euros. En Europa de esos 500.000 euros, 150.000 van al territorio. Aquí no viene cero. Entonces, no podemos consentir que haya una implantación. Pero es que hay sitios en los que no se debe implantar ni por asomo, porque ya tienen una actividad económica potente, como es el Matarraña, una actividad económica que han conseguido durante décadas hacer florecer, de la que ya vive el 55% del empleo. Entonces tenemos que ser capaces en Aragón, en Teruel, hay territorio de sobra para ubicar las renovables. Ubiquémoslas allí donde no perjudican otras actividades económicas. Implantémoslas con una ordenación previa. Pero una vez cumplido todo eso, implantémoslas si pagan. Si pagan para contribuir al desarrollo, como hacen en el resto de Europa. Si pagan, pero pagan no como el impuesto este que anunció ayer Lambán, un impuesto de risa, un impuesto que les va a suponer 30 millones de euros de toda la producción. O sea, un impuesto que supuestamente intenta contestar a nuestro canon, intenta decir, ya que queréis un canon, pues venga, os lo damos, un canon.
pero un canon de risa. O sea, es que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de exigirles que paguen al menos un 20% de la facturación, como hacen en cualquier país de Europa. Y aquí no. Y ese 20% se destine a mejorar las carreteras, a mejorar los servicios, a mejorar realmente la vida diaria de los territorios que lo están asumiendo, incluso de los territorios que no tengan renovables, porque tiene que haber una compensación entre toda la provincia. Bueno, pues ese es un aspecto más de los que hemos luchado. Por ejemplo, lo mismo pasó con las ayudas al funcionamiento de las empresas. Las ayudas al funcionamiento de las empresas es una cuestión que aparece ya en los acuerdos de investidura con el gobierno. En esos acuerdos de investidura tras muchas vicisitudes, os cuento esto porque ejemplifica muchas cosas de lo que ha pasado con nuestra presencia. Entonces negociamos que va a haber esas ayudas a las empresas. Negociamos el presupuesto, cuando estamos negociando el presupuesto del 21, la ministra de Hacienda dice que sí, es una cosa que hemos acordado, la vamos a implantar. Contesta en el Senado que rotundamente sí, vamos a implantar esas ayudas para la provincia de Teruel, la de Soria y la de Cuenca, que son las 3 provincias que hay en España, que tienen 12,5 habitantes kilómetro cuadrado, y la Unión Europea había autorizado que se le den ayudas específicas. Bueno, pues conseguimos, la ministra hace más o menos el anuncio, y sale el gobierno de Aragón diciendo: oigan, que no se pueden aplicar esas ayudas, es que hay un error de traducción del inglés al castellano y no se puede aplicar esas ayudas. Que recuerdo que la ministra me decía: es la primera vez que voy a dar dinero a alguien y no lo quiere. Bueno, pues ahí estaba. ¿Qué sucedía? El gobierno de Aragón le molestaba que fuese Teruel System quien hubiese aportado esas ayudas. En cualquier caso, ese aspecto dudoso se solucionó. Nosotros conseguimos, se solucionó, pero con una tensión en la relación. Bueno, no es que hubiera tensión, es que no había la relación era nula entre el gobierno de Aragón y el Ministerio de Hacienda. En el 2022, que ya no las querían dar, habían cambiado de opinión, conseguimos que en una enmienda a los presupuestos generales del Estado se dijese que las ayudas se aplicarían y se aplicarían con los límites máximos que autorizaba la Unión Europea. Cuando fue pasando el 2022 y llegó el momento de negociarlo en el 2023, dijimos: aquí no habéis cumplido la enmienda adicional, la disposición adicional y conseguimos introducir el 22. Si no cumplís, si no implantáis las ayudas al funcionamiento, votaremos en contra de los presupuestos generales. Y a la semana siguiente la ministra en el Congreso anunció que sí, las implantaremos, cumpliremos el acuerdo que tenemos con ustedes. Y a la semana siguiente el presidente del gobierno dijo en el Congreso, en la tribuna, que se iban a aplicar las ayudas al funcionamiento. Nosotros pensábamos que ya estaba todo conseguido, que estaba muy bien, hasta que vimos el borrador de cómo se iban a aplicar las ayudas. Las ayudas que la Comisión Europea autoriza que lleguen al 20% de los costes laborales son ayudas a las empresas, pero que van vinculadas a la creación de empleo. En el fondo es una ayuda a la creación de empleo. Y la Unión Europea autoriza hasta el 20% de los costes laborales. Lo que había y lo que ha aplicado el gobierno equivale aproximadamente a un 1%. A un 1%. Entonces tuvimos que salir otra vez diciendo: si no se modifican esos porcentajes, las ayudas no van a ser eficaces para su fin y entonces no podremos apoyar los presupuestos generales del Estado. Y el gobierno no rectificó, y como no rectificó, no apoyamos los presupuestos generales del Estado. Y pese a eso, las ayudas sí que se implantan con una financiación que el pasado mes de enero supuso, es una ayuda que llegó a 4.580 empresas de la provincia de Teruel, es decir, prácticamente todas. Supone 7,2 millones de euros al año. Es una cantidad irrisoria, porque al final, por cada empleo que creas, creo que te subvencionan 18 euros al mes. Entonces, no, es evidente que una subvención de ese tipo no tiene capacidad de incentivar la creación de empleo. Pero bueno, están las ayudas, está nuestra discrepancia con las ayudas, y por eso votamos en contra de los presupuestos generales del Estado. Es decir, es evidente que es importantísimo estar allí. O sea, no habría ayudas al funcionamiento si Teruel System no hubiese estado en el Congreso y en el Senado. No habría tantas cosas que si no estuviésemos. Por eso hemos aprendido la lección que hay que estar allí donde se toman las decisiones, y estando donde se toman las decisiones se pueden cambiar las prioridades políticas.
y en Aragón también hay que cambiar las prioridades políticas. Hay que pasar a tener como objetivo prioritario, o al menos uno de los objetivos prioritarios de la acción de gobierno, el desarrollo. Ahora ya todo el desarrollo es sostenible, pero en equilibrio territorial. Es decir, todas nuestras comarcas tienen que tener alguna oportunidad de desarrollo. A todas hay que buscarle una actividad económica potente que permita mantener la población. Cada persona, cada turolense debe ser capaz de poder hacer su proyecto vital allí donde quiera vivir y no tiene que forzarse a la emigración. Pues ese tipo de cuestiones son las claves. Eso es lo que significamos nosotros, es estar al tanto de cuestiones muy globales. Hay periódicos que nos citan como muy localistas y hay otros periódicos que nos citan como la única alternativa que hay en España que realmente está ofreciendo un cambio de modelo, una corrección del modelo de desarrollo. Nadie más apuesta por ello. Es la única alternativa que hay. Entonces, fijaros la diferencia o el valor de una opción que se preocupa tanto por lo pequeño como por lo sustancial. El otro día había un comentarista político muy conocido que decía que el partido que hay en España que tiene más sentido de Estado es Teruel Existe. Y fijaros que parece, cuando otros nos están denunciando el localismo, el cantonalismo, el poco menos que somos de pueblo. No pasa nada por ser de pueblo, para nosotros es un orgullo, ¿no? Pero nos lo dicen así, Entonces, quiero que seamos conscientes de esa trascendencia de lo que vamos a hacer el día 28. Por eso os pedimos, se nota en el ambiente, como dice el cartel, que un tiempo nuevo va a llegar. Se os pedimos que contribuyáis a que llegue con fuerza, a que cuando votemos y existamos. Es decir, que apoyemos el día 28 con fuerza esta opción, porque nos va a traer de verdad el cambio político que necesita la provincia, el cambio de las prioridades en la acción de gobierno, el cambio que tantas veces hemos dicho que era factible hacer y que nunca y que siempre nos negaron. Nosotros no vamos a consentir ni que nos engañen, nosotros no vamos a cambiar nada por un sillón, nosotros vamos a pelear porque se cumplan los objetivos. Este es un partido que trabaja por objetivos. Aquí es un partido donde la transversalidad ideológica no es una proclama, sino que es una realidad. Se hace el esfuerzo de ser transversales, porque lo que nos une no es la ideología previa, es trabajar por un objetivo que es el futuro de la provincia. Y lo digo con un ejemplo porque lo digo muchas veces. Cuando en nuestros pueblos se producía un incendio, todos los vecinos acudíamos con un cubo de agua a apagarlo. Y cuando acudíamos con un cubo de agua a apagarlo, no nos preocupaba si el de al lado era de derechas o era de izquierdas. Acudíamos todos a apagar el incendio porque había una emergencia. Nosotros decimos, de manera similar, en Teruel y en Aragón, en las 18 comarcas de Aragón, entre ellas todas las de Teruel, que hay riesgo demográfico, existe una emergencia. Y para solucionar esa emergencia nos convocamos a todos. No tenemos que complicarnos las soluciones por cuestiones ideológicas. Todos los que estén dispuestos a dejar su ideología personal en segundo plano y apostar por trabajar por conseguir ese objetivo, todos caben. Nosotros aspiramos a ser la casa común de todos los turolenses. Aspiramos a que aquí no pese tanto de dónde viene cada uno, sino qué objetivo quiere trabajar y a dónde quiere ir. Por eso decimos, aquí cabemos todos y entre todos vamos a sacar la provincia adelante. Así que, sin extenderme más, lo que os animo es el día 28 votar masivamente. Teruel Existe, porque cada voto son 3 votos, las comunidades autónomas es otro voto 4, pero encima el significado de esos votos es que vamos a constituir una fuerza política propia por primera vez en nuestra historia. Y vamos a conseguir, no sé si ahora, o dentro de 4 años, o dentro de 8, pero vamos a conseguir que esta formación política sea la mayoritaria en Teruel y en Aragón. Y que a partir de ahí es el único camino, pero es el camino que nos llevará a cambiar nuestro destino. Así que muchas gracias. Matarraña, y me gustaría que aparte de que fuera un título, fuera una realidad y fuera algo más que eso. Y para nosotros, como ha contado Tomás, el Matarraña es importante. Aquí hemos hecho varias visitas, hemos visitado la cooperativa, un sitio que es muy significativo, es importante para el pueblo, y en el cual su visita nos trasladaron algo que enlaza
con la parte del pueblo, ¿no? Porque ellos al contarnos esos proyectos, esa dificultad al realizar esos proyectos, porque son a largo plazo y para poder pagar esos proyectos, pues necesitas esa juventud y el pueblo estamos viendo que está bajando. Por lo tanto, es complicado la supervivencia de las cooperativas. Por eso estamos aquí, ¿no? ¿Y por qué doy el paso? Pues no sé si os acordaréis, allá para julio, que fue la primera intervención de Tomás en el Congreso. Para mí era importante, porque yo soy una persona pues, que suelo votar siempre hacia un lado. Pasó, pues ya os acordaréis, se tuvieron que repetir las votaciones, Teruel Existe dio el paso y yo le apoyé. Sentía que tenía que apoyarlo, me acuerdo que pero necesitaba sentirlo, ¿no? Necesitaba verlo, porque para mí es importante dar el voto, no lo doy gratis. Me acuerdo que encendí la televisión, estaba ahí en el sillón, en casa, tranquilo, y veo como en la televisión, veo a Tomás, veo a Joaquín a su lado, como que lo llaman, baja las escaleras del Congreso, sube, y yo creo que fue segunda o tercera frase. Doy mi apoyo a la candidatura al presidente del gobierno por una transición justa en Andorra. Ostras, pues eso me dio un vuelco, ¿no? Noté que realmente que había acertado en la decisión. Sentí que esa persona que estaba ahí estaba defendiendo el territorio, estaba defendiendo nuestra provincia. Esto lo que consigue es que entro más en el movimiento. Participo, eso a mí me hace sentir pues, que yo sumo, se me escucha la voz, como a todos los demás. Y esto lo que conlleva, pues que muchas veces lo que dice Tomás, ¿no? Que ahí está lo que es Madrid, lo que es el Congreso y lo que es esto, ¿no? Lo que es el mundo rural. ¿Por qué os cuento esto? Pues os voy a poner un ejemplo. ¿Os acordáis durante la pandemia? Se dieron muchos permisos para muchas cosas, pero resulta que aquí en los pueblos no podíamos ir ni a los huertos. O sea, aquí que nos conocemos todos, que a veces ni nos cruzamos por la calle, resulta que no podíamos ir ni hacer nuestra tarea, ¿no? O lo que cuenta muchas veces Tomás, el tema de los purines en el Congreso, discutiendo allí los diputados de purines. Me imagino allí a dos diputados que estarían, no sé, diciendo, ¿esto de qué es? ¿Esto es colonia o qué estamos hablando aquí? Porque no creo que en Madrid sepan lo que son los purines. Hemos hablado de huertos, hemos hablado de purines, pero también podemos hablar de más cosas. Aquellos ganaderos que estaban desesperados porque se les morían las ovejas. Y ellos pedían ayuda a esos partidos afines a nosotros, que creemos que nos van a ayudar, y no les hicieron caso. Tuvieron que tirar de Teruel Existe, de la negociación de Tomás. Trajo a aquellos esquiladores uruguayos y esquilaron todas las ovejas de Teruel, pero también todas las ovejas de la España vaciada, tan importantes. Podemos seguir hablando, como ha dicho Tomás, las ayudas al funcionamiento. Las balsas laterales tan reclamadas en el Matarraña y se han presentado muchas veces en los presupuestos. Y ahí han votado partidos en contra. Buscarlos. ¿Cómo trabaja Teruel Existe? Teruel Existe trabaja de abajo arriba. Teruel Existe lleva, desde que salieron elegidos, tanto Tomás como los senadores, recorriendo comarca a comarca, explicando su trabajo, su labor, pero aparte, escuchando a la gente.
Porque lo más importante es escuchar a la gente. Y esta gente pues ha trasladado sus peticiones. Y os pongo un ejemplo. No hace mucho salió en prensa que las asociaciones, además en unos encuentros que hicimos en el Bajo Aragón, pues una problemática, algo que a ellos les afecta mucho, que son las comisiones bancarias, perdón. Las comisiones bancarias. Pues a lo mejor en Madrid para una asociación de 1000 vecinos les da igual, es una comisión, pero para un pueblo, para las asociaciones que tenemos aquí, que son vitales, que son las que dinamizan los pueblos, son las que día a día trabajan aquí en los pueblos, pues les están ahogando. Y eso no lo trasladan. Y ahora lo están peleando Joaquín y ve a nuestros senadores y lo van a sacar, porque lo van a pelear hasta el final. Otro tema que ha tocado Tomás, importante para nosotros, son el tema de las renovables, que aquí lo habéis sufrido mucho. Y habéis dado un ejemplo de lucha. Esas renovables, ¿cómo podemos permitir que una empresa venga aquí y no haga caso ni a nuestra gente, ni a nuestro patrimonio natural, ni a nuestro patrimonio cultural, los pongan donde les dé la gana, y nuestro gobierno de Aragón? ¿Dónde está nuestro gobierno de Aragón? ¿No tiene que pelear por la gente? ¿No tiene que pelear por nosotros? ¿No tiene que pelear por el territorio? Porque nuestra voz ha sido clara. Nuestra voz ha sido que queremos que defiendan a la gente. Porque estamos a favor de las renovables. Eso que no quede duda. Estamos a favor. Pero primero es nuestra gente. Nuestro patrimonio natural. Nuestro patrimonio cultural. Y una regulación. Porque la política es importante. La política es una herramienta que ayuda a la gente, que nos ayuda día a día. Y no podemos clavar clavos con una llave inglesa si tengo un martillo. Ese martillo es Teruel existe, esa herramienta es Teruel existe. Y si queremos clavar los mismos clavos que hemos clavado en Madrid, también lo necesitamos hacer en Zaragoza. Y por eso doy el paso y por eso estoy aquí. Muchas gracias. Ahora voy a lo mejor. Voy a presentar a los compañeros que están en la candidatura. Esta gente visible, aunque sé que hay más gente detrás trabajando. Y yo creo que a todos los conocéis. La primera que va a presentar es María del Mar Bosques, la de la Carmen de Santos. Luego tenemos a Enrique Alcalá, el de la Fonda. Miguel Alvesa, el de la Monse. A esta la conozco de vista, me parece. Cristina Vaz, la de Micha Vida. Juan Miguel Casasús, bueno, pero siempre será Miguel en Junior. La Lourdes Hernández, la hermana de la Mary, la que trabaja en la Bonita. Este también nos sonará. A ver, Raúl Ramos, el yerno de Manolo Alcalá, marido de la... Y por último, y no por eso menos importante, Juan Miguel Cruz, los Zagal del JJ. Bueno, ahora Enrique Alcalá pasará a deciros unas palabras. Segura es que el elenco de personas que estamos en este equipo, salgan o no las cosas, es que se dejarán la piel en todo lo que se haga. De eso sí que estoy más que segura. Independientemente de los resultados del día 28, pondremos nuestra parte para ayudar de la manera que sea
para que nuestro pueblo pueda avanzar sin parar. Creo que todas las personas que formamos este grupo piensan igual que yo. Tenemos claras las necesidades, las carencias. Tocará remar y remar para poder conseguir los recursos necesarios para acometer los proyectos. Lo sabemos. También sabemos de las dificultades que entraña todo ello, porque no es subir la montaña, es bajarla. Seguramente tendremos que soportar críticas, algunas de ellas no constructivas, algunas incluso sin sentido. No se puede agradar a todo el mundo, eso está claro. Aún así, no cesaremos en buscar esa energía que será el combustible de ese tractor que no para de labrar, de surcar en la tierra, esa manera tan nuestra de querer lo nuestro, de amarlo. Y no quería extenderme más, y no lo voy a hacer, pero quiero acabar con dos frases de la Madre Teresa de Calcuta. La vida es un desafío que enfrentar, una felicidad que merecer, una aventura que intentar. Y sobre todo esta, yo no puedo hacer lo que tú haces, pero yo también puedo hacer lo que tú no puedes hacer. Ayudémonos. Y sin más preludio, doy paso a nuestro candidato a la alcaldía, Juan Miguel Monclús. Muchas gracias. Bueno, en este aspecto de lo político, en el trabajar del ayuntamiento, en el que nos reúne aquí, casi todos somos novatos. Como se ha comentado, pero con muchas ganas. Nos hemos reunido un grupo de calacitanos y calaceitanas con ganas de trabajar por Calacete, con otro punto de vista de trabajo, dejando a un lado los ideales políticos que hasta el día de hoy no nos han llevado a ningún lado. Buscamos liderar sin enfrentamiento, con diálogo y entendimiento, sin hacer foco a los problemas o deficiencias de la localidad, sino a las mejoras que éstas puedan aceptar. Ir por primero de la lista no era mi intención, pero tal como fuimos desarrollando la propuesta, viendo un equipo que cada día que pasaba era más sólido y compacto, que trabajaba como un conjunto acorde, a ver si me vas a romper los dientes. Acepta el reto. O marrón, pues seguro que muchos lo pensáis. Sabiendo que no me iba a encontrar solo, que ya cuento con el apoyo de mi familia y con sentimiento en mis compañeros para ir como primero de la lista, representar el proyecto y espero que también al pueblo que tanto quiero y queremos los calaceitanos y calaceitanas. Esperando que con vuestro apoyo merezca la pena trabajar para todos. Con este equipo sí que se puede trabajar. Ya habéis conocido a mis compañeros y compañeras, y nuestro deseo es que mediante grupos de trabajo, junto a ellos y ellas, todo el pueblo sea partícipe de las acciones que se tomen en el pueblo, dando voz a las mejoras que se precisan en Calacete, aportando ideas constructivas. Ideas y propuestas que con los medios que disponemos en el ayuntamiento y llamando a todas las puertas de las administraciones que sean necesarias, podamos llevar a cabo un mayor número posible de ellas. Por eso os animamos a cooperar en los grupos de trabajo. Puedo que os preguntéis que por qué Teruel existe. Pues porque representa muchos de los planteamientos e ilusiones de nuestro pueblo, comarca y territorio. Nosotros sentimos muy identificados con sus ejes de lucha, despoblación, transparencia, constancia y trabajo. Porque estamos convencidos en que las cosas siempre se pueden hacer mejor. Y como dice Tomás, que se diga, no es por lo que hacemos, sino por lo que hacemos hacer. Nuestro programa está basado en 3 pilares fundamentales. El económico, donde encontramos la agricultura, ganadería, el turismo e industria. Y, ¿por qué no?, el tecnológico. Puesto que este último puede ayudar a todos los otros. La vivienda rural, necesaria para afianzar nuestra población, importantísimo fomentarla y reivindicar ayudas. Rehabilitar espacios con uso social, deportivo y cultural, tratando de que dispongan de accesibilidad universal, ofreciendo a las asociaciones y a todas las personas que lo necesiten.
en nuestra apuesta y reivindicación como capital cultural del Matarraña, haciendo de Calaceite el eje vertebrador del movimiento cultural de la comarca, promoviendo actividades deportivas, musicales, teatrales y cinematográficas. Los puntos que llevamos en el programa electoral creemos que son fáciles de cumplir. Por eso se luchará y se intentará sacar el máximo proyectos posibles llamando a todas las puertas que tengamos que tocar. Entendemos que con estos 3 ejes vertebradores expuestos tenemos cubierta la mayoría de las partes de deficiencias de los locales. Por supuesto, tenemos otras propuestas más allá de ellas, todas ellas expuestas en nuestro programa electoral. Esperamos que los chafardeéis. Tenéis a disposición en Instagram, en Facebook y en el código QR de nuestros trípticos y carteles. Y bueno, creemos que otro día podemos aclarar vuestras dudas. Raúl, ¿preparaste algo? ¿Preparaste algo? Vale. No vayáis, espera, que no sé cómo. No, antes de iros, bueno, que sepáis que nos vemos el día 28, como hemos dicho casi todos ya, como empezamos, pero que lo sepáis, que es importante esta votación, tanto a nivel local como a nivel autonómico, como ha dicho Tomás. Y luego... Y luego que no tenemos el día todavía, si el lugar, en principio hemos pedido la plaza, durante la semana que viene nos podréis encontrar, para no alargar hoy este encuentro, nos podréis encontrar, haremos un picoteo, ¿vale? Un refrigerio, y allí nos podéis encontrar para pedir todo tipo de aclaraciones, dudas, preguntas, propuestas, venir a decir si tenéis alguna cosa en la que se quiera insistir más, trabajar más, si queréis aportar dentro de algún grupo de trabajo. Estamos abiertos a todo. Bueno, a todo no, pero a casi todo, ¿vale? O sea que os esperamos la semana que viene, os lo haremos saber por redes sociales y por el bando, ¿vale? Estar atentos cuando yo hable de qué día dice. Muchas gracias a todos. Gracias por...